Esto sucederá en el capítulo 133 de la telenovela turca Tormenta de Pasiones. Soñer, al ver que el señor Suleimán no cedía ante sus peticiones, se sintió frustrado. Entonces, Suleimán comenzó a golpearlo intensamente. Sin embargo, Soñer no se quedó de brazos cruzados y también comenzó a golpearlo sin remordimiento alguno. Ambos se enfrentaron con fuerza, golpeándose bruscamente. Cada vez que Suleimán parecía tomar la delantera, Soñer lo contrarrestaba con la misma intensidad. Finalmente, ambos quedaron agotados en el suelo. Fue entonces cuando Suleimán, al percatarse de la situación, le preguntó directamente a Soñer cuál era el inconveniente de irse a Inglaterra. Soñer, aún recuperándose del forcejeo, aseguró que se iría lo más pronto posible, como si nada de lo ocurrido hubiese tenido lugar. Por otra parte, Aylin se encontraba en casa bastante pensativa. Aunque tenía una idea en mente, no sabía cómo ponerla en práctica. Más tarde, Cemile y Selma caminaban por las calles con rumbo a la casa de la señora Jasefe. Ambas iban muy contentas y felices durante todo el camino. Finalmente, llegaron a su destino, y Cemile fue la primera en preguntar cómo se encontraba la señora después de los últimos acontecimientos. Jasefe respondió que ya se sentía mejor, mostrando un semblante mucho más saludable. Mientras tanto, Ali permanecía en casa, observando una fotografía con intenciones de acabar para siempre con todos sus problemas. En otro lugar, las chicas continuaban conversando sobre el mismo tema, pero pronto cambiaron de conversación hacia el taller, ya que Selma les prometió que, cuando terminara de ocuparse de sus asuntos, finalmente se acercaría al taller. Ambas continuaron caminando hacia su destino, pero en el camino se cruzaron con la empleada de Selma, quien le entregó las joyas que previamente había solicitado. La empleada también elogió el buen semblante de su patrona, agradeciéndole y comentando que, en efecto, su salud ya mejoraba notablemente. Sin saber que Yvonne las observaba desde su coche para luego enviar un informe al señor Kenan con lo más relevante de la conversación. Al mismo tiempo, Mesude, Neriman y Kemal pasaban por la zona. Al acercarse al coche, Kemal no pudo evitar observar a Mesude, pues la chica le interesaba y llamaba mucho su atención. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, Neriman los interrumpió. Para ella, el amor entre ellos no podía surgir. Además, le manifestó a su hija que aquel chico no le daba buena espina y que jamás permitiría que tuviera una relación abierta con él. Mientras tanto, Aylin esperaba frente a una bahía al Dr. Tarek. En el lugar, una niña jugaba cerca, llamando la atención de Aylin, quien pensaba en el futuro del pequeño que llevaba en su vientre. Al verla tan contenta, Tarek le entregó uno de los panecillos que había comprado para compartir. Sin embargo, Aylin le explicó que no era una persona tan expresiva y que deseaba comentarle algo muy importante. Como no sabía cómo expresarlo verbalmente, había escrito una carta para que él pudiera leerla. Procedió a entregársela, pero le indicó que debía leerla únicamente cuando ella ya no estuviera presente. Después de esto, Aylin permaneció pensativa, sumida en sus propios pensamientos. Mientras tanto, en la mansión, Soñer conversaba con Suleimán. Este le informaba que ya estaba alistando todos los preparativos, reservando en primera instancia el vuelo para ir a Inglaterra. Soñer no mostró ningún inconveniente y aseguró que terminaría de empacar sus cosas. Ambos, sin embargo, se quedaron mirándose con cierta satisfacción, como reconociendo que todo avanzaba según lo planeado. Por otro lado, Cemile se encontraba cargada de trabajo en compañía de Selma, pues juntas trataban de avanzar todo lo que podían dentro del taller. No obstante, Cemile comentó que debía ir al banco a retirar el préstamo que había solicitado para las máquinas. Justo cuando se disponía a salir, Ali llegó al lugar, pues quería mostrarles algo y obtener información directamente de Selma, con la esperanza de finalmente dar con el paradero de la señora Nermin. Efectivamente, Selma logró reconocer el rostro de una de las chicas que trabajaba en su casa. Sin embargo, Ali quedó un poco desconcertado, ya que había encontrado la fotografía en uno de los cajones de la oficina de Kenan, dentro de la empresa. Selma también se sintió confundida y recordó vagamente a la señora Nermin, pero, por más que intentaba ubicar detalles, no lograba precisarlos. Ali, insistente, trataba de hacerle entender la importancia de dar con el paradero o la residencia de dicha señora. En ese momento, la memoria de Selma se vio interrumpida por la entrada del abogado Nerim, quien saludó formalmente a Cemile y le entregó unos documentos que debía firmar. Ali no pudo evitar sentir celos y comenzó a cuestionarla una y otra vez sobre su destino. Cemile le explicó al abogado que debía ir al banco. Aunque el lugar estaba relativamente cerca, Nerim se ofreció a acompañarla. Ali intentó intervenir, buscando llamar la atención, pero Cemile lo puso firmemente en su lugar, dejándole claro que ya no tenían nada y que debía dejar de comportarse como si fuera su esposo.
Aún así, Ali insistía en que podía conseguir a alguien que la ayudara a obtener el préstamo más rápido, pero Semilé se negó rotundamente a seguirle la corriente o tomarle la palabra. A pesar de la resistencia, Ali continuó insistiendo, recordándole la importancia de tratar de recuperar cualquier recuerdo relacionado con la señora Nermin. Asimismo, le pidió que, en cuanto lograra recordar algún detalle, se lo comunicara de inmediato. Semilé prometió informarle cualquier dato relevante y, finalmente, ella y el abogado salieron del taller. Mientras tanto, Kemal había estado parado toda la tarde leyendo un periódico. Al ver que Semilé y el abogado salían juntos, y luego notar otro coche siguiéndolos, se quedó muy pensativo. Tenía la intención de buscar a su hermano para comentarle el comportamiento extraño que había observado. En el camino, su esposa y su hija se preguntaban hacia dónde se dirigían, ya que deseaban que les explicara la situación y que permaneciera pendiente del negocio. Una vez que Kemal encontró a su hermano, le relató todo lo extraño que había observado, la salida del abogado con Semilé y el coche que lo seguía después de su partida. Ali, un poco agradecido, le dijo que no se preocupara, pues esas cosas solían suceder. No obstante, prometió alcanzar a Semilé en el banco. Mientras tanto, Nerim le comunicó a Semilé que le esperaría allí. Ella inicialmente rechazó la oferta, pero él insistió, asegurándole que le esperaría y la llevaría de regreso, así que Semilé no mostró más inconvenientes. Por otra parte, Ibot, al notar que el abogado se había retirado, puso en marcha su plan. Llamó a Kenan para alertarle que Semilé ya se encontraba en el banco y, tras transmitirle la información, colgó de inmediato. Posteriormente, Berrín decidió consentir a su hija y, además, le comentó que la sacaría a pasear. Mientras se ponía las botas y cerraba la puerta, procedió a salir de inmediato, sin darse cuenta de que nuevamente los tipos extraños que habían seguido a la niñera ahora la seguían a ella. Mientras tanto, Ahmed se encontraba observando las gaviotas y recordaba cada palabra que le había dicho Berrín acerca de la libertad que ellas poseen al tener alas. Sin embargo, su mente no dejaba de moverse de un lado a otro, inquieta, pensando en todo lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, el abogado se encontraba esperando, al igual que Ibot, quien estaba fuera del banco, pendiente de que Semilé saliera del lugar. Aún así, al abogado le resultaba un poco extraño que Semilé tardara más de lo previsto, mientras ella discutía con los socios del banco, ya que habían rechazado su préstamo pese a que ella ya había firmado toda la documentación previamente. El señor del banco le explicó que tampoco comprendía cómo había ocurrido tal situación, dado que el pago ya estaba garantizado. Aclaró que solo estaba siguiendo las directrices de superiores, y, por la misma razón, le solicitó que se retirara, pues no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, mientras Semilé se dirigía a la salida, furiosa por no haber obtenido aún el préstamo, se llevó una gran sorpresa al encontrar al señor Kenan en la puerta. Por un momento se preguntó cómo no lo había sospechado antes, ya que todo le parecía bastante extraño y fuera de lo habitual. Sin embargo, al tenerlo frente a ella, todo comenzó a cobrar sentido. Kenan, por su parte, le dejó en claro que no se dejaría intimidar por ella y, además, le advirtió que, si le parecía poco, debería dejar de entrometerse en su vida y permitir que Selma estuviera en paz. Semilé le respondió con firmeza que, bajo ningún motivo, permitiría que dañara a su amiga, y que debía dejar en paz a su familia, ya que lo único que hacía era causar problemas. Entonces, Kenan reveló sus verdaderas intenciones y trató de ahorcarla sin que nadie se interpusiera en su camino, advirtiéndole que pagaría muy caro todo lo que estaba haciendo. Ella estuvo a punto de colapsar, pero por suerte llegó el abogado Nerim, quien golpeó a Kenan por detrás, impidiendo que siguiera con su ataque. Semilé, sin quedarse de brazos cruzados, comenzó a agredirlo, dándole su merecido por haber intentado matarla. Sin embargo, justo cuando parecía calmarse, varios tipos se lanzaron sobre ella y el abogado, atacándolos brutalmente. La pelea continuó con intensidad, involucrando incluso a personas que no tenían nada que ver, como si todos quisieran tomar parte en el conflicto. Kenan, por su parte, observaba con odio a Semilé y a su abogado, a quien despreciaba profundamente. No obstante, en ese instante, Ali apareció en defensa de Semilé. Al ver a Kenan, la sangre le hirvió y sintió una furia inmensa, con la intención de acabar con él de una vez por todas. A pesar de todo esto, Kenan logró librarse de la pelea como pudo, pero dejó muy claro a Semilé que volvería si ella seguía metiéndose con su mujer y no la liberaba. Además, le advirtió que no solo acabaría con la vida de su propia esposa, sino también con toda su familia y con todos los que estuvieran a su alrededor. La amenaza fue lo suficientemente contundente como para llenar de miedo a Semilé. Sin embargo, Kenan dio por acabada la pelea, y todos se retiraron. No obstante, Ali quería saber exactamente qué había ocurrido, por lo que cuestionó a Semilé directamente.
Ella le explicó que, en realidad, le había negado el préstamo y que, al salir del banco, Kenan mostraba una cara de satisfacción que le permitió deducir rápidamente que él estaba detrás de todo. No solo tuvo el descaro de afirmarlo, sino que además la amenazó por involucrarse con Selma. Aún así, cuando Kenan comenzó a agredirla, Nerim la defendió, lo que llevó a ambos a involucrarse en el conflicto. Fue allí cuando Ali y el abogado pudieron entablar una conversación más formal, y Ali se sintió profundamente agradecido con Nerim por haber protegido a Semile. Después de un largo tiempo, Nihal fue sometida a la retirada de las vendas. Por fuera, Mete estaba muy angustiado, pero aún así no le permitían el ingreso. Nihal, por su parte, solicitó verse en un espejo, sin embargo, el doctor le recomendó darle reposo a sus heridas y descansar. A pesar de ello, ella insistió, y finalmente el doctor, ante tanta insistencia, se vio obligado a ceder. Al verse, Nihal comenzó a gritar desesperadamente. Mete, quien estaba afuera, alcanzó a escuchar sus gritos, pero no pudo hacer nada al respecto. Suleimán, que también se encontraba allí, preguntó por su estado, y el doctor le informó que no aceptaba mostrarle su rostro desfigurado. Mientras tanto, Mete seguía esperando novedades junto a Suleimán, mientras Nihal lloraba desconsoladamente por su rostro. Por otra parte, Suleimán salió del lugar y Mete aprovechó para preguntarle acerca del caso de Nihal. Este le respondió que, al parecer, no traía buenas noticias, relatándole todo lo que el doctor previamente había comentado. Mete comenzó a entristecerse un poco, sin embargo, Suleimán le entregó un incentivo por el último concierto que habían realizado. Mete quedó un tanto desconcertado por el paquete de dinero, pero Suleimán aclaró que, en realidad, el concierto había sido un éxito y que ya había repartido a cada uno de sus compañeros la parte que le correspondía. Mete se mostró muy agradecido con él. Por otro lado, Nerim llevó a Semile hasta su trabajo. Ali fue el primero en bajarse del coche, pero Semile le pidió al abogado que fuera cuidadoso y permaneciera unos minutos en su local mientras pasaba la marea y el susto que se habían llevado. Le recordó que, aunque la situación había sido complicada, debía continuar trabajando. Finalmente, Semile bajó del coche. Ali, sorprendido por la cercanía que parecía tener con el abogado, le preguntó por qué hablaba tanto con él y por qué parecía tener tanta confianza. Semile le dejó claro que no tenía por qué darle explicaciones, recordándole que ya no eran marido y mujer. Ambos continuaban discutiendo sobre el mismo tema, cuando en ese instante entró la señora Josefa y les preguntó por qué había tanta discusión entre ellos. Semile, con la mayor calma que pudo, le explicó la situación que habían vivido con Kenan. Sin embargo, en ese preciso momento apareció la señora Selma, quien había alcanzado a escuchar algo sobre su marido, y rápidamente les preguntó qué había ocurrido. Al principio, Semile no quería comentar nada, teniendo en cuenta la difícil situación que había vivido con su esposo. No obstante, Selma insistió en saber lo que estaba pasando, por lo que Semile no encontró otra alternativa que contarle que el banco le había negado el préstamo y que, al salir, Kenan ya estaba afuera con una expresión de satisfacción. Rápidamente dedujo que él estaba detrás de todas las adversidades que habían ocurrido durante el día. Asimismo, le explicó que Kenan la había amenazado por protegerla, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias. Para Semile, sin embargo, eso no representaba ninguna carga, pues consideraba que estaba librando a Selma de un hombre perverso. Selma se sintió profundamente ofendida por haber vivido bajo la sombra de un hombre como Kenan. Además, se ofreció a darle a Semile el dinero que había recaudado con sus joyas para compensar las malas transacciones que su marido había hecho en el banco y que impidieron que le otorgaran el préstamo. Sin embargo, Semile se negó rotundamente a aceptarlo, dejando claro que ese dinero le pertenecía y que no podía tomarlo, considerando que sus joyas eran valiosas y que probablemente necesitaría ese dinero en el futuro. En ese mismo instante, llegó Mete. Al escuchar a su familia hablar sobre los problemas financieros, le entregó a su madre el paquete de dinero que le había dado Suleimán, explicándole que lo había conseguido previamente de un banco para cubrir todas las necesidades del taller. Semile quedó bastante sorprendida al ver la cantidad de dinero que tenía en sus manos, pero confrontó a su hijo por lo que le estaba diciendo. Mete, en tono de broma, le aclaró que, en realidad, lo había ganado con el concierto que había organizado para el señor Suleimán días atrás, y que éste lo había pagado recientemente. Todos se mostraron agradecidos por el gesto de su hijo, quien había sacrificado parte de sus finanzas para ayudar a la familia. Ali fue el primero en felicitarlo, abrazándolo y reconociéndole el esfuerzo de sacar adelante a la familia con sus propios ingresos. Cuando le tocó el turno a Semile, ella le dijo que lo iba a comer a besos porque había llegado en el momento preciso, justo cuando más lo necesitaban. Su abuela también se mostró agradecida y lo felicitó de la misma manera. Selma,
al observar a la familia tan armoniosa, comentó que, entonces, el dinero que había recaudado con sus joyas lo iba a depositar en un nuevo apartamento para que pudieran visitarla tranquilamente. Semilia le preguntó si realmente quería hacer eso, y Selma respondió afirmativamente antes de marcharse del lugar. Mientras tanto, Aileen llegó a casa con el Dr. Tarek. Ambos se mostraron pensativos al observar la carta. Sin embargo, Aileen le comunicó al doctor que se verían al día siguiente, sin importar nada, a lo que él accedió sin inconvenientes y se marchó lo antes posible, ansioso por descubrir lo que decía la carta. Posteriormente, se dirigió a un lugar apartado para poder leerla en privado. Al sostenerla entre sus manos, creyó que contenía escritos inspirativos o poemas, pero, para su sorpresa, encontró algo mucho mejor. Aileen le proponía matrimonio. La emoción lo hizo sonrojarse y una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro, casi imposible de contener. Por su parte, Berrín sacó a pasear a su bebé al parque. Allí pudo observar a varias parejas disfrutando de su amor puro y sincero, lo que también le evocó recuerdos con Ahmed. La pequeña comenzó a sentirse un poco fastidiada, mientras una pareja se detenía a admirarla, soñando con algún día tener un hijo como ella. Berrín percibió los gestos de su hija, sin saber que Ahmed también se acercaba al lugar. Al verla, le aseguró que había sido una simple casualidad y que no la seguía, sino que también había salido a tomar aire fresco. Berrín decidió no iniciar conversación con él, aunque sintió que no podía dejarlo ir sin explicarle algo. Se acercó y le dijo que, por priorizar a su hija, había tomado ciertas decisiones, asegurándole que no quería lastimarlo. Ahmed, comprendiendo la situación, se marchó. Mientras tanto, Berrín, sola, regresó al coche de su hija, pero al notar que no estaba, comenzó a llorar desesperadamente. Ahmed, al ver la situación, intentó ayudarla a buscar a la niña, sin saber que los hombres que seguían a Berrín habían pagado a la pareja que había pasado por allí, con la intención de que no revelaran que fueron ellos quienes secuestraron a la niña. Finalmente, Berrín quedó inconsolable en la delegación, relatando cómo había ocurrido el secuestro de su hija sin que ella se diera cuenta. Su familia y su esposo, presentes en la delegación, querían conocer todos los detalles de lo sucedido, especialmente Yakan, quien se mostraba preocupado y ansioso por entender lo ocurrido. El oficial quería saber por qué Berrín se encontraba en el parque. Ella comenzó a relatar que, en realidad, quería que su hija tomara un poco de aire fresco. Mientras hablaba, alrededor de ellos pasaban varias parejas, y también había una sentada junto al árbol que se encontraba al otro lado de las bancas. Sin embargo, el oficial continuaba haciendo preguntas, pues lo que Berrín mencionaba no coincidía con la información que él tenía. Quiso saber si había alguien más que ella pudiera reconocer. Berrín explicó que, en efecto, se había encontrado con Ahmed por casualidad. Pero, por más que insistía en que fue una coincidencia, su marido y su familia no le creyeron, pensando que él había raptado a la niña como desquite por la decisión que había tomado Yakan de alejarla de ellos. Berrín continuó afirmando que realmente fue un encuentro casual y que solo se había retirado un momento del coche. Sin embargo, Yakan, molesto, le recordó que era una cualquiera que aún seguía viéndose escondidas con su amante y que ni siquiera había respetado su promesa. Berrín no dejaba de llorar y repetía a todos que fue una simple casualidad que se encontraran allí. Pero Yakan, enfurecido, le recordó que su hija estaba desaparecida por haberse visto con su amante. El oficial a cargo intervino, aclarándole al señor Yakan que, si volvía a interrumpir a la señora Berrín, se vería obligado a sacarlo de la sala por sabotear el proceso. Yakan, dolido y alterado, le gritó al oficial que no estaba escuchando. Él estaba convencido de que Ahmed, con quien su mujer se había visto, era el responsable del secuestro de su hija. El oficial quedó sorprendido, mientras Berrín no podía asimilar las palabras de su esposo. Yakan le pidió a Berrín que fuera sincera con el oficial, que dijera la verdad y revelara todo el romance que habían tenido, asegurando que Ahmed era el culpable de todo. Todos en la sala comenzaron a perder la paciencia, especialmente Ali, quien le pidió a Yakan que tratara de mantenerse sereno por el bien de su hija, para que el oficial pudiera hacer su trabajo. Finalmente, Yakan fue retirado del lugar, pero no dejó de pensar en sí mismo que Ahmed pagaría por haberse llevado a su hija. Ahmed, quien estaba allí muy preocupado, observaba la situación con atención. Yakan, lleno de furia, se lanzó contra él, acusándolo de ser el secuestrador. Mete intentó calmarlo, asegurándole que debía darle una oportunidad a las autoridades para investigar, pero Yakan se negaba a escuchar. En medio de todo esto, las autoridades intervinieron, dejando claro que debían actuar según la ley. Mientras tanto, Gulay aprovechó para llamar a casa de Soñer. Suleimán fue el primero en contestar, sin saber que alguien más estaba del otro lado escuchando la conversación. Gulay quería saber qué habían decidido hasta la fecha.
Suleimán le informó que tenían previsto un viaje para el día siguiente y que volarían a primera hora. Gulay quedó pensativa, con la intención de detenerlos. Todos colgaron sus teléfonos, aunque Soñer permaneció pensativo, contemplando cambiar los planes. En otro lugar, Aylin, Berrín y Semilé continuaban llorando por el secuestro de la pequeña Serac. Berrín estaba inconsolable, mientras toda la familia trataba de apoyarla. Yakan, al ver nuevamente a Ahmed, lo expulsó del lugar, cuestionando por qué había quedado en libertad si él era el verdadero responsable. Mete, intentando calmarlo, le recordó que alterarse no solucionaría nada. El oficial salió detrás de Ahmed, confirmando que no había motivos para detenerlo, sobre todo después de las acusaciones injustas de Yakan. La familia, aunque desconsolada, debía regresar a casa y esperar novedades hasta que se obtuvieran pruebas reales. Por otra parte, Caroline realizó una llamada inesperada al negocio de la señora Neriman. Ella, un poco entusiasmada, contestó y le preguntó qué se le ofrecía. Caroline le explicó que quería comunicarle algo muy importante sobre Aylin, y que sabía que le mataría la curiosidad. Sin rodeos, le pidió que no la dejara con intriga y reveló que Aylin estaba embarazada. Neriman comenzó a gritar la noticia a los cuatro vientos, aunque enfatizó que la procedencia del bebé no era legítima. Kemal opinó que ese asunto no les incumbía, pero Neriman insistió, invitando a su hija a trasladarse a otro sitio y, mediante sus códigos y señas, le indicó que debían divulgar la información sin que nadie sospechara de ellas, como una forma de cobrarse todas las cosas que Aylin les había hecho. En ese momento, se encontró con la primera vecina chismosa, a quien le revelaron que Aylin estaba embarazada y que su hijo nacería fuera del matrimonio. Le pidieron que no contara a nadie más, y la vecina prometió absoluta discreción. Sin embargo, una vez que se marchó, comenzó a esparcir el rumor por todo el barrio. Aylin y Mete llegaron a casa, y fue Jasefe quien les abrió la puerta. Al verlos con expresiones de tragedia, preguntó inmediatamente qué ocurría. Aylin le explicó todo lo sucedido con Serac, lo que preocupó profundamente a la abuela. Mientras la familia trataba de mantener la calma en casa, Yakan observaba con profundo odio a Berrín. Al percatarse de su mirada, ella le pidió que dejara de mirarla de esa manera, asegurándole que ya se sentía lo suficientemente culpable como para que también la atacara así. Yakan, aún dolido, afirmó que podía creerle que el encuentro con Ahmed fue casual, pero insistió en que él podría haberla seguido sin que ella lo supiera, con la intención de robarse a la niña como represalia por su decisión drástica. Berrín, por más que intentaba defenderse, aseguraba que solo había estado hablando con él y que jamás tocó a la niña. Sus padres, presentes en la situación, intervinieron para que ambos evitaran continuar discutiendo, recordándoles que la niña no aparecería aunque siguieran disgustados y enfrentándose de esa manera. Mientras tanto, Soñer salió a caminar un rato por el patio. Al encontrarse solo podía contemplar el inmenso cielo. Aylin también se apartó un momento, y Mete llegó a abrazarla por detrás, ofreciéndole apoyo ante la difícil situación que estaban viviendo. En ese instante, un carro se acercó a ellos. Ambos no sabían cómo reaccionar, pero Suleimán se acercó con calma. Primero se dirigió a Aylin, comentándole que había sido una señorita ejemplar y que jamás la olvidaría, recordándola como alguien especial en su vida y como una buena patrona. Además, le informó que al día siguiente, a primera hora, saldría junto con Soñer y que se irían para siempre. Luego, se dirigió a Mete y le aconsejó que continuara puliéndose en la música. Le recordó que cantaba muy afinado, pero que aún le faltaba un poco de práctica con la guitarra. Le explicó que debía pensar en la guitarra como si fuera una mujer, mientras más la comprendiera y practicara, mejor podría afinarla y tocarla a su manera. Más tarde, los abrazó a ambos y les cantó una canción de despedida. A la mañana siguiente, Aylin se encontraba pensativa, acariciando su vientre y recordando las palabras de Suleimán de la noche anterior. Parecía tener la intención de buscar a Soñer, aunque todavía luchaba con su orgullo. Mientras tanto, Soñer y Suleimán abordaban el avión. Sin embargo, Soñer se preguntaba por qué todavía no despegaban, ya que parecía que el avión estaba lleno. Una de las azafatas se acercó a él para indicarle que debía bajar un momento, ya que había una persona que quería hablar con él. A regañadientes, Soñer fue conducido a una habitación, negándose inicialmente a escuchar a quien fuera la persona que deseaba hablar con él. En ese momento, apareció Gulay, quien le informó que estaba allí para decirle algo que él temía escuchar. Soñer, frustrado, le respondió que no quería perder más tiempo, ya que en varias ocasiones le había dejado claro lo que sentía por ella y que no podía corresponderle. Sin rodeos, Gulay le reveló la verdad: no podía irse porque Aylin estaba embarazada. La noticia tomó por sorpresa a Soñer, quien no lograba asimilar lo que acababa de escuchar.
Hasta este avance, si te ha gustado, no te lo pierdas, danos like y comparte, te espero en mi próximo video.